Nacido en la rueda de un fogón, es amigo fraterno que invita a la conversación. Nuestro mate con bombilla está pronto para alegrar esta reunión. Sencilla. Hoy tomamos un mate con Daniela Goggi. Que no sé si es del mate, muy del mate, o del café, o vaya uno a saber, como directora de cine, Daniela. No, soy muy del mate. Sos del mate. Soy muy del mate. Bienvenida. Bienvenida a Gracias Montevideo. Bueno, tuvimos el placer de anoche en las salas de Cinemateca de ver El Rapto, la primera función, el marco del Festival Internacional Cinematográfico de Montevideo, que nos trae películas de distintos países y la posibilidad también de encontrarnos con los directores, con muchos de aquellos que han participado de la producción de esas películas. Sos directora de cine y televisión, guionista también, formada en la Universidad del Cine, ¿no? Sí. De Argentina, donde sos docente también. Sí, soy docente de la Universidad Nacional de las Artes. Me formé en la Universidad del Cine y ahora doy clases en la Universidad Pública. Son días, supongo, un poquito especiales para la gente del cine en Argentina, con la preocupación por los recortes, ¿no? En este momento Sí, por del los gobierno. Sí, venimos igual de años complicados y la situación actual es peor, ¿no? Digo, pero también nosotros tenemos, las decisiones en relación a la política y a la cultura y no entender que también funcionan como una industria, que no son exclusivamente un entretenimiento. Aparte del valor cultural que tienen un valor cultural, pero también son un negocio, son puestos de trabajo y representan una parte importante de la economía en Argentina. Entonces, el problema es cuando se mezclan todas las discusiones, entonces vos no podés dar ninguna, porque parece que pertenece a una élite y parece que si hay cine va a haber menos comida para los niños que no tienen comida. Entonces, cuando mezclas todo es imposible dar la discusión. Las discusiones hay que darlas ordenadamente y entender que funcionan como una industria, entender que le dan dinero a la economía argentina, que son puestos de trabajo y que hacen que esa circulación siga existiendo. Y aparte el valor cultural y identidad que da a un país el cine, que aparte del cine argentino tiene muy buena repercusión a nivel internacional. Bueno, tenés varios cortos, también otros largometrajes hechos en estos años, y llega El Rapto. Esta película, a propósito del cine argentino, es una película que por allí también te gusta decir que tiene que ver con la identidad argentina, ¿no? Para mí es una película muy argentina. Me parece que es la revisión de lo que pasó con el inicio de la democracia. Lo difícil que fue el periodo inicial de la democracia y reorganizar un país. Que siempre parece que es mágico, que en el momento que hay elecciones y asume un presidente democrático elegido por el pueblo, dejan de funcionar las ideologías que antes estaban manejando las instituciones, dejan de funcionar los servicios de inteligencia y las fuerzas del orden acatan el nuevo signo ideológico. Bueno, en Argentina ese proceso de transición fue muy oscuro, porque el temor estaba, nadie sabía. Con el diario de hoy decimos, bueno, son 40 años de democracia. No, en ese momento no se sabía cuánto iba a durar ese sistema. Entonces habla de eso, un poco, de lo que son los procesos de transición de una dictadura a una democracia. Te inspiró un libro, ¿cuál fue un poquito el punto de partida? ¿Es un libro que leíste ya con la idea de hacer una película o en realidad ese libro te gustó y bueno, después llegó la idea? El libro de Martín Sivak, que es El Salto de Papá, es un libro hermoso porque es una biografía, es una memoria muy bien narrada y trabajada, que cuenta a partir de una tragedia familiar todos los embates que van en ese periodo democrático de 1983 a 1989. Sí, fue inspirador porque aparte también trabaja la idea de cómo la historia repercute en las vidas familiares y cómo hechos externos convierten que la historia de una familia se convierte en tragedia. Bueno, una historia igual sobre la cual te permitiste libertades, ¿no? Es decir, por allí también decís que no es una adaptación de ese texto, de ese libro, sino que sí es un punto de partida, ¿no? Es un punto de partida porque, de hecho, el guión yo lo trabajé con Andrea Garrote, que es una actriz y dramaturga argentina, y nosotros estamos escribiendo otro guión, y cuando leo la novela de Martín Sivak fue muy interesante
porque nos dimos cuenta, nosotros estábamos trabajando sobre los duelos y cómo repercuten los duelos en las diferentes generaciones y los hechos traumáticos. Y había algo muy hermoso, que es algo que queríamos trabajar en la película, por eso no es un documental y por eso no nos entrevistamos ni tenemos el relato de la familia, porque queríamos tomar decisiones de ficción, pero sí nos parecía respetuoso decir que el disparador había sido el Salto Papá, que hay algo que pasa en la película, que es cómo las familias inmediatamente cuando hay niños de por medio se readaptan y siguen hacia adelante, siguen con la rutina, a pesar de lo que les puede ir pasando, de los obstáculos que pueden pasando, prima hacerles una vida normal a esos hijos. Eso es parte también de la película, ¿no? Contar que alguien sigue adelante por su descendencia. Es un orgullo traer de vuelta a los argentinos a su país. ¿A dónde estuvieron exiliados? ¿Uruguay? Sí. ¡Otra vez gana el hermano mayor! Yo no me veo trabajando acá. Estoy hablando con colegas, se están rearmando, puedo asociarme a algún estudio. Te desanimás fácilmente vos. Hola. Secuestraron a Miguel, me van a dar las indicaciones. Dijeron que cabe la posibilidad de un atentado hacia la familia hoy. Vamos a pasear un rato, doctor Levy. Vení con la guita. Despacio. ¿Y Miguel? ¡Rajá, boludo, rajá! Entregamos el dinero, ahora hay que esperar. Yo sé que es un asunto familiar, pero tienen que vender la ¿Cuánto de persona. esa historia original que cuenta el texto de Sivak conservaste, ¿no? en lo que es el guión de esta película? El disparador fue el secuestro y en realidad para nosotros era contar desde la familia un punto de vista que nunca se había contado, que es cómo funcionaba la mano de obra desocupada. Servicios de inteligencia, de la dictadura. Que siguen operando, pero ya sin el aparato institucional, pero tienen toda la información de lo que venían ejerciendo. Los grupos de tarea, como le llamaban, ¿no? Eran los grupos de tarea que se quedan sin trabajo. Digo, si uno piensa en el clan de Pablo Trapero, habla de los grupos de tarea desde los grupos de tarea. Nosotros teníamos ganas de contar el proceso democrático, casi es como el contracampo del clan, ¿no? Digo, contarla desde... De hecho, hay algo que nos gustaba pensar en cómo la mano de obra desocupada no tiene cara, es un laberinto con el que ellos van luchando, no hay uno de ellos. Eso era lo terrible, esa red era una red capilar que cuando cometía secuestros era imposible detectarlos, porque trabajaban y siguen dividiendo las tareas en esa organización militar que venían teniendo desde la dictadura. Y si vos lo pensás, las extorsiones que tiene esa familia, entonces el disparador fue el secuestro que narra Martín Sivak de su tío. Pero como nosotros después empezamos a investigar entre diarios y dos libros que son de Carlos Juvenal, que se llama Buenos Muchachos, que era cómo funcionaban estos grupos de tareas, la verdad que lo que hicimos fue ficcionalizar muchos casos, porque también hay algo terrible que le pasa al gobierno de Alfonsín, que no entendía lo que estaba... Digo, hay algo, no que no lo entendía porque parece que estás hablando de que como gobierno eran unos ingenuos, pero creo que era muy difícil para ellos blanquear públicamente cómo seguían trabajando estos grupos, porque tampoco los tenían detectados, y algunos se habían reacomodado para hacer servicios de inteligencia de la democracia. Eso es el caso de Guglielmo Miletti. Digo, empieza a trabajar dentro del gobierno a pesar de haber sido grupo de tareas de la AAA. Entonces había que reconocer el enemigo, porque el enemigo era el enemigo invisible y siempre se iba perdiendo. Hay algo de la película que empieza a contar eso como un sistema burocrático, que no se sabe a quién se están enfrentando. El libro de Martín Sivak, que en definitiva, bueno, habla de algo que le pasó a su familia, el libro original. En este caso vos mantenés esa familia central, cambia el nombre, en este caso son los Levy, ¿no? Sí. Y por allí también contabas ayer en la presentación que se pueden entrecruzar, o se entrecruzan finalmente en este guión final de esta película otras historias, ¿no? Otros secuestros extorsivos que hubo, que también funcionaban, digo, de esa forma. Generalmente secuestraron a personas que ya tenían marcadas ideológicamente, digo, o que eran de clase alta y
que pertenecían, eran comunistas o eran empresarios progresistas, los tenían marcados de los servicios de inteligencia de la década del 70. Entonces sabían que contaban con recursos para poder obtener un secuestro de más allá de arriba de $1,5 millones o 2 millones. O sea, el objetivo sobre todo era el dinero. El objetivo más fundamental, lo ideológico ya no funcionaba, era un negocio. Era un negocio para poder seguir manteniendo a ese aparato que se había quedado sin trabajo, ya no servía. Era el material del descarte de la dictadura que no servía en la democracia. Julio, en este caso, el protagonista que interpreta a Rodrigo de la Serna en la película, estuvo preso, se exilió, vuelve del exilio, así comienza la película desde Uruguay, desde Punta del Este. Sí, ¿no? En realidad vuelve desde Madrid en la película. Sí. Esa es como una de las diferencias también en relación al guión, y también la familia fue trabajada de otra forma y con otros vínculos, por eso las licencias con el libro. Sí, pero todo su exilio es en Punta del Este. Algo que también pasaba, aunque era muy raro, porque también en Uruguay había una dictadura, pero era como un lugar de tránsito para los argentinos para salir. Interesante esto también que contabas, es decir, para luego llegar al territorio de la ficción, igualmente partiendo de un tema de la realidad argentina, que también de alguna manera nosotros vivimos por acá, y de la postdictadura, investigaron mucho, una investigación que les llevó bastante tiempo para después sí permitirse la libertad de avanzar en la ficción, ¿no? Sí. Me parece que ese es un trabajo también de la ficción o también de la literatura, que uno tiene un marco real y que cuando uno y que construye un nuevo verosímil con otros personajes dramáticos que tienen que tener otras funciones, y esa es una libertad interesante en relación al documental, porque si uno quisiese aferrarse al orden de los hechos, no podría ver las consecuencias dramáticas que a veces quiere que tengan los personajes, y eso en el documental funciona de una forma y en la ficción de otra. Algunos personajes, de esa historia aparecen muy claramente, ¿no? El caso del presidente Alfonsín, sí. Es Raúl. Es muy evidente que es él, ¿no? Sí. Es una referencia muy, muy clara, ¿no? En ese caso optaste por una referencia muy clara. ¿Algunos de los ministros de la época también? Los ministros hay un ministro de Defensa y hay un ministro del Interior, como había en ese primer gobierno democrático, pero los nombres también están cambiados porque nosotros no queríamos que apelen a eso no pasó, eso. Entonces, realmente nos tomamos las licencias son los ministros, no importa. De la misma forma que la mano de obra desocupada se encuentran con el teniente tal, van a ver al investigador tal. Como también nos parecía que habíamos preservado los nombres de la familia y habíamos cambiado los vínculos y cómo estaban compuestas las familias, que nosotros trabajamos dramáticamente para distanciarnos del libro, lo mismo hicimos con los ministros y con los grupos de tareas. Una de las cosas también que te importa destacar, por allí has comentado en relación a lo que esta película busca transmitir de alguna manera, por un lado esto de esos años de felicidad por el regreso a la democracia, de alguna manera se recuperaba la democracia en un país como la Argentina después de una dictadura, pero también un cierto malestar, ¿no? De esos años, ¿no? Es que salir, la primavera alfonsinista, que fue genial porque fue un destape cultural a nivel teatral, de rock, de literatura, fue increíble lo que pasó en Argentina. Yo tengo recuerdos y la verdad que la mitad de investigación no es que me estoy diciendo la piba, pero como era chica cuando empezó la democracia. Pero sí me gusta entender, en los libros de historia los cambios se dan sin ninguna consecuencia, y para mí hay algo para revisar, y sobre todo también por la historia que está pasando ahora en Argentina, que las consecuencias de los cambios o de las crisis tienen consecuencias enormes que llevan un montón de años restablecerse, anímicamente e institucionalmente. Entonces, atentar sobre las instituciones democráticas o sobre las decisiones democráticas o bancarse cada vez menos las diferencias tiene consecuencias. Entonces, me gustaba pensar que las transiciones son duras para los ciudadanos. Y con muchos matices, además, ¿no? Con muchas dimensiones, ¿no? Sí. La familiar, entre otras, que esta película también se ocupa de ella.
Y han dicho, junto con Rodrigo La Serna, que es una suerte de homenaje a sus padres, o a la generación de sus padres, ¿no? Porque... Sí, bueno, Rodrigo es un gran actor, muy talentoso y muy inteligente. Y cuando empezamos a investigar sobre el personaje y cómo construir ese Julio Levi, nos dábamos cuenta que todo el tiempo estábamos contando historias de nuestros padres para hacerlo. Y mi viejo tuvo una empresa y se fundió, y también el amigo de mi viejo que secuestraron en la universidad le cambió porque tiene toda una generación que tiene la culpa del sobreviviente. Tiene culpa por haber sobrevivido. Entonces eso también marca una oscuridad y una relación con los hijos, o un temor. Es una generación marcada por el temor. No confía en la institucionalidad democrática. Algo que si vos agarrás a cualquier pibe... Bueno, hoy en Argentina puede dudar. En la Argentina de hoy. Hoy, ahora mismo. Pero que las nuevas generaciones ya no dudaban del valor de la democracia. Ya no pensaban. Mi generación no pensaba que eso se podía terminar. La generación de nuestros padres pensaban que eso podía terminarse a los 3 meses. Como habían sido los últimos 20 años, desde 1955 hasta 1983. Entonces, sí, pensamos que es un homenaje a la generación de nuestros padres, que ahora nosotros tenemos la edad de ellos y entendemos todo lo que hicieron para reponerse de las diferentes crisis económicas y políticas de la Argentina. Hay muchas lecturas, ¿no? Es una película que obviamente tiene su trama central, lo que va ocurriendo, está centrada en un periodo de la historia argentina, pero también, si ponemos una mirada en los roles, en las relaciones, los roles del hombre y la mujer, también es otra de las tantas lecturas interesantes de esta película, ¿no? De roles de una época muy definidos, donde los hombres tienen como la responsabilidad aparentemente de las cosas serias, difíciles, complejas, y las mujeres tienen un papel un poquito secundario, hay que mantenerlas más o menos tranquilas, no decirles mucho, ¿no? Es que si pensás, esa generación tenía el deber ser desde lo masculino, y también los únicos 2 personajes que dan las 2 opciones de salida para que el final de la película no sea el final de la película son las 2 mujeres, la esposa de Julio Levi y la cuñada. Son las únicas que dicen, ¿por qué no salimos de esto? ¿Por qué estamos manteniendo este statu quo? ¿No? El pensamiento nuevo y de corte y de cortar con una tradición lo dan los 2 personajes femeninos que no, efectivamente, como vos decís, no son escuchados porque sigue el mandato masculino del deber ser. Y a su vez los hombres que en el caso del protagonista central, además, que es muy interesante, como sufre también de alguna manera por ese rol, por ese mandato del deber ser, ¿no? Bueno, todo el tiempo pensábamos que ese deber ser el tipo lo tenía que sostener, todo el tiempo sonríe, nunca te muestra en la película que está mal, parece como él lo va a resolver, tiene una impronta de que lo va a resolver, y es una máquina de tragar, fuma toda la película, toma. ¿Cómo fuman en la película? Son los 80s. En los 80s se fumaba en todas partes. No paran, ¿no? Pero también un poco jugás con el cigarrillo, con ese fumar, tiene también un sentido, un efecto, ¿no? Es una acción maníaca del personaje. Cada vez que debería contestar o oponerse a algo, traga humo. Y también nos parecía que la cantidad de cigarrillos que se fumaban le dan a la imagen algo que trabajábamos, que son esas cosas que uno solo sabe, pero que después intenta que llegue a la percepción del espectador, que es que la imagen tiene como una película, una neblina, que es porque nunca podés llegar a hay algo que nos interesaba, que en la película lo más angustiante es que nunca llegan a la verdad de lo que pasó, ¿no? Como es todo proceso judicial, muchas veces podés decir quién fue el culpable, qué pasó, quiénes son los responsables. Y la angustia de ese personaje tiene que ver con se acerca a la verdad, no llega a la verdad. La historia, decíamos, Julio, el personaje central, vuelve del exilio con su familia a esa Argentina post-dictadura y tiene que de alguna manera ir asumiendo un rol en la empresa familiar con su padre, un rol que en el fondo no quiere asumir, ¿no? Una responsabilidad de toma de decisiones, además sin ninguna habilidad para los negocios, pues es una empresa financiera, ¿no? Es una empresa que funciona con inversiones financieras y haciendo inversiones inmobiliarias. Sin ninguna habilidad, pero también esa es otra
cosa que le pasó a esa generación del deber ser, ¿no? Masculino. El tipo tiene una carrera que estudió, pero queda atrapado en la empresa familiar. Y en realidad cuando decide que va a hacer un corte, porque vuelve en esa primavera alfonsinista, llena de ilusiones, y decide que va a haber un corte, secuestran a su hermano. Entonces, cuando podría haber salido del dilema o de la dialéctica familiar, queda adentro por un hecho externo. Ese es el principio de la tragedia, no es una decisión personal la que toma. Rodrigo La Serna, que es el protagonista, decías, además, se involucró desde muy pronto en el proyecto. Es un proyecto que le interesó y bueno, que además de involucrarse hasta físicamente. Es un actor que tuvo que engordar, por ejemplo, ¿no? Unos cuantos kilos para hacer este personaje. Sí, engordó un montón de kilos, cambió la dieta, entonces tenía la piel y los poros completamente dilatados, esas cosas que hacen los actores cuando construyen. Sí, la película igual con Andrea Garrote la escribimos pensando siempre que iba a ser Rodrigo La Serna, con lo cual hubiese sido un problema que no hubiese aceptado el guión. Pero fue muy interesante porque le dimos una versión avanzada e inmediatamente Rodrigo se unió al proyecto. Tuvimos discusiones de guión, las opiniones de él modificaron versiones de guión, construyeron algunos nuevos caminos para el personaje, que eso también fue interesante y fue lo que a nosotros fuimos tomando cada vez mayor libertad y despegándonos del disparador que fue la novela, ¿no? Un proceso rico en ese sentido para vos, es decir, no siempre habitual, ¿no? Que un actor protagonista se involucre de esa manera y que directora, guionista permitan que también eso suceda y ir tomando en cuenta sus comentarios, sugerencias, ¿no? Sí, a mí me gusta trabajar en equipo. Hay algo del cine que es un trabajo en equipo. Colectivo, de creación colectiva. Sí, donde cada uno de los colaboradores, el trabajo del director de arte en la película fue fundamental, del director de fotografía fue fundamental, el trabajo sonoro que tiene de mezcla también. A mí me parece que cada una de las etapas de una película y los colaboradores te van ayudando. El rol de Rodrigo fue fundamental porque incluso yo le mostraba armados de la película mientras íbamos montando, porque también quería escuchar la opinión de él. Bueno, hay otros actores también muy destacados en esta película, ¿no? Por allí aparece Jorge Marral en el papel del padre, que está fantástico. Me hizo pensar en muchas personas que conozco, ¿no? También puesto en la edad del personaje de una manera increíble, ¿no? Cómo se coloca con los tiempos, con los ritmos, ¿no? Marral es un actor increíble. Tuve la suerte de trabajar con él haciendo una serie que se llamó Belsunce, El crimen del country, que es una serie donde él hace de Carlos Carrascosa. Lo que hacen también los grandes actores tienen 20 minutos de aparición en la película y no te los olvidas. Eso lo puede hacer un gran actor. Y esa también es la generosidad de Marrale. Acepta hacer una coparticipación y trabajar con un compañero. Entonces, sí, es de una generosidad. También Julieta Silverberg haciendo un papel, no desde la comedia, haciendo ese papel que es el personaje que sostiene a Julio y se va agotando de sostener la vida familiar. Una película, que tiene además, decía Julieta, nombremos también a Germán Palacios, en el papel de Miguel, que es el secuestrado, ¿no? El hermano de Julio en la ficción. Andrea Garrote, co-guionista contigo, también es la esposa de Miguel, ¿no? Sí. También asume un papel muy importante allí en la película. Y una película, decías, muy argentina, que comenzaste a mostrar también fuera del Río de la Plata, en Venecia, por ejemplo, el Festival de Venecia. Sí, la primera vez que la proyectamos en público, son esas cosas rarísimas que a uno le pasa en la vida. La primera vez que la proyectamos la mostramos en el Festival de Venecia, que estuvo en una sección que se llama Horizonti. Y te da mucho miedo también mostrarla fuera del Río de la Plata, la película, porque decís, va a entender otra idiosincrasia, otro país. Nosotros somos vecinos y nos han pasado tragedias iguales, casi. Pero ir a presentar una película así en Italia, decís, ¿qué van a entender? Y la verdad, fue hermoso esa proyección y aparte un lujo estar en el Festival de Venecia. Y por allí, además de todo lo que decíamos de las referencias históricas, del camino de la ficción, de las libertades a partir de una historia original,
finalmente también es un thriller, lo definirías así, thriller político, no sé cómo... Un crítico italiano que la definió como un psicothriller dramático familiar. Dije, bueno, me dijo, dale. Vos hiciste un psicothriller dramático familiar, le dije, me gusta, le digo, abriste un género. Claro. Sí. Bueno, y ayer en la presentación en las salas de Cinemateca, también contabas un poquito, bueno, de estos son tiempos particulares para el cine, donde de repente una película llega a una sala de cine y está bastante tiempo allí, o directamente ni pasa por una sala de cine y llega al mundo de las plataformas, ¿no? Que toda esta novedad de estos últimos años a las que nos venimos acostumbrando. Y ayer contaste que es una película que estuvo 5 días en las salas, que en la Argentina. Nosotros no... como la película la produjo íntegramente, es una producción original de Paramount, de los estudios Paramount, Paramount Internacional, nosotros fue el interés de que tuviese un theatrical o que pasara por las salas de cine no era interesante, porque para una plataforma el negocio no está en la recaudación de taquilla, en la entrada. Está en ponerla en la plataforma y que los usuarios de la plataforma la vean la cantidad de veces que la vayan a ver, o que a partir de un estreno ganen nuevos suscriptores porque la quieren ver. Entonces la ventana de cine no es lo que más les interesa, como podía ser antes el negocio audiovisual, que vos querías que una película estuviese mucho tiempo en salas para recuperar el costo de inversión. Entonces... es una lógica distinta. Es una lógica distinta, pero también es una lógica distinta porque también nos cambiaron la forma de ver cine. No sé si es bueno o malo, es un hecho. Y también cada vez uno entiende que hay menos fondos y menos recursos para hacer películas por fuera de las plataformas. Con lo cual uno dice, bueno, el recorte editorial, entonces van a ser los gustos y las elecciones que tienen los ejecutivos de las plataformas, van a ser los que marquen el destino de las películas que se van a hacer. Entonces ahí se deja un poco la diversidad estética o las apuestas o las experimentaciones. En ese sentido, yo digo que nosotros fuimos muy afortunados porque con Paramount no tuvimos un recorte restrictivo. Cuando ellos aceptaron la película, pudimos hacer la película. Entonces a veces, las plataformas son una restricción y otras veces son la posibilidad de hacer una película. En el caso nuestro, nosotros pudimos hacer libremente una película. Si me decís, lo de la exhibición fue bastante doloroso, porque uno hace una película así para ver inmediatamente, tener un cuerpo a cuerpo con los espectadores, que no lo tenés porque pasan a verla en una plataforma. Y el hecho de un acuerdo de este tipo con una plataforma como esta te limita en cuanto a que se pueda exhibir en salas de cine en el mundo. Sí. Ese es el otro lugar donde uno siente que entrega, no podés hacer ventas internacionales, como pasaba antes a lo mejor vos antes estrenabas, tenías un productor muy fuerte, aparte pasa a ser una corporación la que te produce. Antes te producían 2 o 3 socios que vos conocías, con los que discutías cuerpo a cuerpo, con los que podías estar de acuerdo. Ahora realmente estás adentro de una corporación, entonces son ejecutivos, en algunos casos son muy accesibles y entienden la diferencia de una película, la diferencia de la película que vos estás haciendo en relación a las producciones que a lo mejor vienen haciendo. Entonces entienden las particularidades y eso te permite, pero también otras veces, sabes que la película va a quedar en la plataforma y pertenece a un catálogo. ¿Y esto quiere decir que se puede ver en todo el mundo al día de hoy? Casi sí, hay como 2 regiones donde Paramount no llega, pero sí, de hecho cuando nosotros estrenamos en el Festival de Toronto en Canadá ya estaba disponible también. Eso te pasaba rarísimo, ya la habían visto y decías, yo estoy estrenando y ya la habían visto. Claro. Los festivales sí, son películas que, los festivales forman parte de aquellas cosas que pueden con restricciones porque te tiene que autorizar la plataforma si está interesada en ese festival o no. Entonces fíjate, pero al mismo tiempo, ¿cuántas opciones tenemos para producir una película como El Rapto? Es una película dentro de la cinematografía local, es una película cara, porque es una película de época, porque tenés que hacer un trabajo del espacio, tenés que hacer un trabajo de muchos extras. Nosotros filmamos en Casa Rosada, una sesión del Congreso, eran 250 extras.
Sí, ahí se trabajó, no hablamos de eso, es impresionante y vale la pena detenerse en la reconstrucción de época. Aquellos que la vivimos, somos sensibles a muchos aspectos que van desde los más obvios y frecuentes, desde los automóviles, ¿no? Lo que se ve en las calles, hasta otros detalles más pequeñitos, las bebidas que se tomaban, no sé, aparece la TAP. La TAP aparece en la película la TAP mucho. Y con tapita de metal. Ahí está, la botella de vidrio, obviamente. Sí, vos sabés que esa era una decisión con el director de arte, que tenía que haber un objeto pregnante de época en cada escena. Uno solo tenías que focalizarte. Entonces estaba en la escena. Sí, digo. Los teléfonos de discar, por supuesto. Bueno, los actores chicos, los niños de la película, les tuvimos que enseñar a discar. Y no entendían lo que era el teléfono fijo. Claro. Claro. Y también otra forma de hablar. La película, trabajamos una dicción con los actores que tenían que ser mucho más lentos y tener una gramática diferente. Antes se hablaba de una forma mucho más florida y discursivamente se buscaba la precisión en aquello que ibas a decir, y había una cosa muy formal para comunicar. Mira qué interesante hasta dónde llegó el trabajo de reconstrucción, ¿no? Y prestar atención a esos detalles también, ¿no? Bueno, eso es lo lindo de hacer una película. Bueno, y los niños, ¿no? Los niños también, ¿no? Hablando de actores, capaz que en la película... Los niños fueron hermosos y fue hermoso trabajar. Trabajé con una nena de 7 años y con un adolescente de 15. Entonces, empezarles a explicar esa época también es una película para las generaciones jóvenes. Porque para revalorizar lo que tenés en la actualidad tenés que saber lo que estaba en riesgo. Entonces fue muy interesante ir hablándoles a ellos de qué Argentina hablábamos. Claro. Y bueno, obviamente la película al final, en los textos, en los créditos, por allí se menciona que muchos de esos delitos o crímenes siguen impunes hasta el día de hoy, a los que alude la película, ¿no? Eso sí. Es otra parte dura, difícil, casi de permanente discusión en Argentina, ¿no? Como en nuestros países en general, pero bueno, en estos casos concretos, quizás no tan en el candelero como otros casos de repente muy conocidos o famosos que llegaron a instancias judiciales. Estos son casos de impunidad absoluta también. Sí, en muchos casos de impunidad, que se cerró la investigación. Y aparte, si vos pensás, la mano de obra durante la década del 70, o cómo se forma la policía de la AAA. Son policías que habían estado despedidos de las fuerzas por pequeños actos de corrupción, y la AAA, cuando decide empezar a trabajar contra la subversión, entre comillas, tiene que empezar vuelve a tomar a estos policías que estaban desocupados. Y digo, hay algo que funciona de una forma extraña. Siguen impunes, siguieron operando. Cada vez que había un juicio por derechos humanos, volvían las amenazas a cada una de las personas que iban a testificar. Tenés el caso de Julio López. Julio López pasó hace 15 años, 10. Sí, la problemática de los servicios de inteligencia en Argentina es algo que quizás no ha dejado de ser motivo de preocupación, ¿no? Pensemos el caso de Nisman, ¿no? Donde claro. También allí, bueno, de alguna manera las investigaciones periodísticas, las películas o series al respecto vuelven a marcar la dan función. a entender, exacto, que los servicios de inteligencia de alguna manera han jugado un papel ahí. Pero los servicios de inteligencia siempre acumulan una cantidad de información que trabaja para el gobierno de turno. Ahora, lo que es ridículo es pensar que siempre van a estar en función del gobierno de turno. Es como alimentar... ¿por qué un gobierno necesita servicio de inteligencia? Porque generalmente está espiando a sus opositores. Y esa información sigue dando vuelta, y esa información es un bien de cambio. Bueno, como ven ustedes, la película Rapto nos permite muchas lecturas posibles, y eso es lo apasionante que tiene. No se la pierdan en otra oportunidad que hay hoy para verla en Montevideo. Bueno, ¿y cómo te sentís? Hablamos de las plataformas, de los festivales, de las limitaciones que hay para poder participar de eventos como este, y está el Rapto aquí en el Festival de Montevideo, ¿no? ¿Qué significa para ti esta posibilidad? Ayer tuviste un encuentro también con el público. Bueno, en principio... Ustedes son unos privilegiados, tienen a la Cinemateca. La verdad es un privilegio en la región, es único lo que ustedes tienen en la Cinemateca por conservación
y por difusión del cine y programación permanente. Entonces, la Cinemateca reúne dos cuestiones fundamentales: la conservación y la divulgación. Eso es increíble. Para mí era un lujo, no había podido presentar nada en la Cinemateca, entonces apenas me llegó la invitación del Festival Internacional, quería mostrar la película en Uruguay. Yo hice películas más comerciales que las estrené en Uruguay, pero para mí esta es una película muy personal y que aparte parte del correlato es cómo funciona la relación Uruguay-Argentina para los exilados y también, digo, para la mano de obra desocupada, pues la película se mueve en dos ciudades, Buenos Aires y Montevideo. Entonces, para mí era muy estimulante venir a presentar la película acá. Me encanta Uruguay, Montevideo me parece una de las ciudades más hermosas, me encantaría, siempre estoy pensando qué podría llegar a filmar en Montevideo, porque me parece una ciudad preciosa. Preciosa. Bueno, ¿y en qué estancia que vas? Porque ya nos contabas, y algo contaste también ayer, ya se prepara un próximo rodaje. Sí, por suerte. La verdad que en la coyuntura argentina, tener trabajo en el audiovisual hoy es un absoluto privilegio, porque las producciones, como te decía, están muy frenadas, porque los créditos que da el Inca por situaciones multicausales, que no tienen que ver solamente con los recortes actuales. Con los recortes actuales. Tiene que ver con cómo no se pudieron actualizar los créditos que se daban a las películas por la inflación. Entonces no representan lo mismo que podías tener. Los costos de vida siguen subiendo porque la inflación repercute en los sueldos. Entonces el crédito que te dan no está actualizado en relación a los sueldos que deberías pagar en un rodaje. Entonces es multicausal los problemas que hay. Y también las decisiones que hoy tomás de cómo tiene que funcionar el Inca, tampoco terminan de levantar un proceso crítico. Más bien, digo, lo ponen todavía más en riesgo. Hay que ver lo que pasa. Pero sí, digo, tener un trabajo, tengo próximos proyectos, tengo una serie que voy a filmar este año, que es una comedia. Eso decía que también me voy a pasar de un thriller y drama familiar a una comedia negra. Y también trabajando en una película, porque también lo estimulante es mostrar uno siempre puede seguir reflexionando sobre el oficio en lo próximo que hace. Y también una cosa que no te dije de Uruguay, ustedes son un gran público, son grandes espectadores, porque es un público que ve mucho cine. Entonces también es un lujo que esos sean los interlocutores que ven una película. Esta tardecita hay entonces una segunda oportunidad de ver El Rapto, en este caso en las salas del Complejo Cultural Alfabeta, en Pocitos, que es otra de las salas, otro de los complejos que recibe las películas del Festival Internacional de Cine, de Cinemateca. 18:40 es la hora, la cita entonces para ver El Rapto. El festival nos permite estas posibilidades. Después habrá que buscarla eventualmente en una plataforma, como se explicaba recién Daniela Goggi. Por lo tanto, verla en una sala de cine sigue siendo, bueno, de alguna manera una experiencia única, hermosa, así que no se la pierdan, ya saben, 18:40, la tardecita de hoy viernes, preciosa posibilidad de ir allí a Pocitos. ¿Vas a estar? ¿Daniela va a estar? Por supuesto. Como allá de repente para conversar después, ¿no? Está bueno conversar con el público, sobre todo del después de, ¿no? Sí. Bueno, no es tampoco está bueno preguntarte por las reacciones en una película como esta. ¿Qué te ha pasado hasta ahora por el lado de Argentina, ¿no? De las historias y de estas historias, como decías, bueno, esto puede haber tocado muchas familias a las que les pasó esto, ¿no? ¿Tuviste por allí algún tipo de reacción, de retorno, de comentarios? Sí, muchísimos, comentarios, pero aparte porque hubo como un corte transversal, entre los adultos que pertenecen a esa generación que nació en el 41, que fueron, es lo que decía Rodrigo tan pertinentemente, la generación de nuestros padres. A todos les llegaba, y aparte todos decían el proceso de miedo que cuenta la película, la situación de miedo, la vivimos todos. Y también la situación nos decían algo muy lindo, que es la doble representación, ¿no? Saber que estabas angustiado, pero volvías a sostener y le contabas a tus hijos que bueno, estamos en democracia, hay un lugar, ¿no? Cómo seguís manteniendo el show a pesar que está en crisis la familia. Nos llegaron muchos comentarios muy emotivos y aparte diciendo eso, que les volvía a pasar
emocionalmente lo mismo que les había pasado en esa época. Entonces no lo revivían en el plano intelectual, lo revivían en el plano emocional. Y esa era una apuesta para nosotros también. Dayera Goggi, directora del Rapto, de visita acá en Montevideo. Muchas gracias por estos minutos en Radio Cultura y hasta pronto. Muchas gracias a ustedes por la invitación.